LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Hay momentos en la vida en los que uno se detiene a pensar, ¿por qué carga tantas expectativas ajenas sobre los hombros? ¿Por qué siente esa presión de agradar, de encajar, de cumplir con lo que otros quieren, incluso cuando el corazón está cansado? Y es que vivir tratando de complacer a todos es una batalla silenciosa que desgasta el alma y desconecta del propósito que Dios realmente tiene para cada uno. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a vivir buscando la aprobación externa, mientras descuidamos la voz interna que Dios puso en nosotros. Pero hoy, quiero hablarte de algo que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. El poder y la libertad que llegan cuando entiendes que tu identidad no depende de aplausos humanos, sino de la mirada de Dios. Tal vez llegas a este video cansado, sintiendo que das demasiado y recibes muy poco, que te esfuerzas por quedar bien con todos, pero terminas perdiéndote a ti mismo. Tal vez has sentido que si fallas, si no respondes, si no estás disponible, otros se molestan, te juzgan o te hacen sentir culpable, y aún así continúas, tratando de sostener un peso que nunca fue tuyo. Quiero decirte algo con el corazón en la mano. Dios te ve, Dios conoce tu carga, y Dios quiere que entiendas que vivir para la aprobación de los demás te roba la paz que Él quiere darte. Hoy puedes empezar un camino diferente, uno donde caminas ligero, con propósito y con identidad verdadera. Antes de avanzar, te pido que apoyes este video dejando tu like, comentando y compartiendo. Eso ayuda a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que también lo necesitan, personas que quizás están luchando en silencio y solo tienen este espacio para conectarse con Dios. Tu apoyo aporta muchísimo y es una verdadera bendición para seguir llevando palabra a quienes no tienen otro lugar. Si quieres apoyar aún más, escribe en los comentarios esta frase breve que representa el corazón de este tema. Soy libre en Dios. Parte 1. Cuando una persona vive atrapada en la necesidad de agradar a todos, no se da cuenta de que su corazón empieza a depender de la opinión ajena como si fuera una brújula espiritual. Cada comentario, cada gesto, cada expectativa de los demás se convierte en una señal que intenta seguir, incluso cuando la dirección contradice lo que Dios quiere para su vida. Y ahí comienza el problema, cuando el valor personal deja de venir de Dios y empieza a venir de la aprobación humana. Esto no solo desgasta, también confunde y termina robando la identidad que Dios ya estableció desde el principio. Una de las enseñanzas más poderosas de la Biblia acerca de esto aparece en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, donde Pablo dice que si él buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta declaración es fuerte porque nos muestra una verdad espiritual profunda. No se puede caminar hacia el propósito divino mientras se vive dependiendo de los aplausos humanos. Cada vez que buscas la aprobación de alguien, sin darte cuenta, esa persona toma un lugar de autoridad sobre tu alma, un lugar que solo le pertenece a Dios. Y es que agradar a todos no solo es imposible, también es una trampa que el enemigo usa para drenar fuerza interior. Porque cuando haces algo bien, siempre habrá quien diga que estuvo mal, y cuando haces algo distinto, habrá quien diga que debiste hacerlo como antes. Cuando cambias, critican que cambiaste, y cuando te mantienes igual, critican que no evolucionas. Es un ciclo que nunca termina. La Biblia lo muestra una y otra vez a través de la historia de personajes que, para obedecer a Dios,
tuvieron que aprender a cerrar sus oídos a las voces externas. Piensa en la historia de Noé, cuando Dios le pidió construir el arca, capítulo 6, versículo 14 en adelante. La gente alrededor debió verlo como un hombre extraño, exagerado, fuera de lo común. Pero Noé entendió algo que muchos todavía no comprenden. Obedecer a Dios siempre traerá críticas de quienes no entienden lo que Dios está haciendo contigo. Él continuó, no porque necesitara agradar a todos, sino porque su identidad estaba anclada en la voz que realmente importaba. Y gracias a esa seguridad interior, pudo sostener un proyecto que era imposible desde los ojos humanos, pero perfecto desde el corazón de Dios. A veces, para ser libre de la necesidad de agradar, primero tienes que aceptar una verdad. No todos van a entender tu proceso, y eso está bien. No todos van a celebrar tu crecimiento, y eso está bien. No todos van a valorar tu obediencia, y eso también está bien. Dios no pide que expliques tu propósito a todo el mundo, solo que seas fiel a lo que Él te dijo. Cuando entiendes esto, la presión se cae como una cadena rota, y el alma siente un descanso profundo. Hay algo muy importante aquí. Muchas personas confunden amar con complacer. Piensan que amar significa decir que sí a todo, estar disponible siempre, sacrificarse sin límites, aceptar exigencias sin cuestionarlas y cargar responsabilidades que no les corresponden. Pero la Biblia enseña lo contrario. Jesús, en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 39, dijo que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Esto implica equilibrio. Implica que si tu sí a otros se convierte en un no constante a tus valores, a tu paz, a tu salud emocional y a tu obediencia a Dios, entonces estás saliendo del diseño divino. Ser libre de la necesidad de agradar comienza cuando decides que tu sí y tu no deben alinearse con la voluntad de Dios y no con los deseos de la gente. Esto también lo enseñó Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 5, versículo 37, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Esta enseñanza es un llamado directo a tener claridad interior, una claridad que no depende de presiones externas, sino de convicción espiritual. Ahora quiero que pienses en algo que probablemente has vivido. ¿Cuántas veces has dicho sí solo por miedo a decepcionar? ¿Cuántas veces has aceptado cargar algo que no era tuyo por temor a que otros hablaran mal de ti? ¿Cuántas veces has puesto tu paz en pausa para sostener una apariencia? Estos momentos son señales claras de que tu identidad está siendo moldeada por lo que otros esperan de ti, en lugar de por lo que Dios piensa de ti. Y aquí viene una verdad que puede liberar profundamente tu corazón. Dios nunca te pedirá que sacrifiques tu paz para conservar una relación humana. Él nunca te exigirá cargar con responsabilidades emocionales que no te corresponden. Dios no te creó para vivir agobiado por los pensamientos de otros. Él te creó con propósito, con fuerza, con un llamado único que no necesita la aprobación de todo el mundo para florecer. Cuando entiendes esto, tu manera de relacionarte cambia, tu manera de servir cambia, tu manera de vivir cambia. Esta libertad también requiere valentía, la valentía de poner límites, la valentía de decir no cuando sea necesario, la valentía de desagradar a algunos para agradar a Dios. Muchos personajes bíblicos pasaron por esto. Elías, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, tuvo que enfrentarse a todo un sistema religioso corrupto y a la presión del pueblo que estaba dividido entre opiniones. Él no buscó ser aceptado, buscó obedecer, y aunque fue criticado, perseguido y rechazado, Dios lo respaldó, lo fortaleció y lo levantó como un instrumento poderoso. Lo mismo sucede hoy. Cuando decides enfocarte en agradar a Dios, no en agradar al mundo, puede que algunos no lo entiendan, puede que pierdas ciertas conexiones, que se cierren ciertas puertas humanas, pero se abrirán puertas divinas, se activarán conexiones que sí vienen de Dios, y tu alma sentirá una libertad que antes no imaginabas. Para cerrar esta primera parte, quiero dejarte una reflexión profunda. La necesidad de agradar es un peso que no fue diseñado para tus hombros. Fuiste creado para caminar ligero, con dirección divina,
y con identidad firme. Cuando tu corazón se alinea con Dios, la opinión ajena deja de ser una cadena y se convierte solo en un ruido de fondo sin poder sobre tu vida. Y en ese momento, empiezas a vivir con una libertad que transforma todo a tu alrededor. Parte 2. Cuando una persona comienza a caminar hacia la libertad de no vivir para agradar a todos, aparece un proceso interior que muchas veces es más profundo de lo que imaginamos. Porque no se trata solamente de dejar de complacer a otros, también se trata de aprender a escuchar la voz correcta. La necesidad de agradar nace cuando el corazón todavía no ha sido afirmado por completo en lo que Dios dice. Y por eso, cualquier opinión humana se siente como una dirección. Pero cuando Dios empieza a afirmar tu identidad desde adentro, la voz de los demás pierde volumen, pierde poder y pierde influencia. Aquí es donde muchos se sorprenden, porque pensaban que el problema era la gente alrededor, y no es así. El verdadero problema no son las expectativas ajenas, es la forma en la que tu corazón les ha dado un lugar más grande del que merecen. Y eso no se soluciona cambiando tu entorno, sino cambiando tu raíz interior. Esa raíz es la que define si lo que otros piensan te hunde, te confunde o te impulsa. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos recuerda que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Y cuando el corazón está lleno de necesidad de aprobación, la vida entera se dirige hacia donde otros deciden, no hacia donde Dios quiere. Si deseas ser libre de esta carga, debes mirar a Jesús. Él es el ejemplo perfecto de alguien que nunca vivió esclavo de la opinión de las personas. Mucha gente lo amaba, mucha gente lo seguía, pero también muchos lo criticaban, lo rechazaban y lo juzgaban. En Juan capítulo 6, versículo 66, una multitud enorme dejó de seguirlo y se fue. ¿Y qué hizo Jesús? No, corrió detrás de ellos para convencerlos, no intentó cambiar su mensaje para agradarles, no se disculpó por lo que había dicho. Él siguió su misión. ¿Por qué? Porque su identidad no dependía de la aprobación humana, sino de la voz del Padre. Ese es el modelo que Dios quiere que adoptes. Una vida donde sabes quién eres, dónde estás plantado y hacia dónde vas, sin permitir que las opiniones externas determinen tu valor. Y aquí quiero hacerte una pregunta que puede confrontarte. ¿Cuántas veces has cambiado tu esencia para no perder a alguien? ¿Cuántas veces has apagado tu luz para no incomodar a otros? ¿Cuántas veces has ocultado tus sueños para no escuchar críticas? Cuando el corazón actúa así, no está caminando en libertad, está caminando en miedo. La necesidad de agradar tiene una raíz muy profunda llamada temor al rechazo. Y mientras ese temor gobierne, la vida se vuelve un teatro donde siempre estás interpretando un papel que no te pertenece. Un día actúas de una manera, al día siguiente de otra, dependiendo de quién esté mirando o de lo que otros esperan. Pero quiero decirte algo con toda sinceridad. Dios no te llamó a actuar, te llamó a ser auténtico. Te llamó a caminar con la frente en alto, como hijo o hija amada, con una identidad establecida desde la eternidad. Este temor al rechazo está descrito en las Escrituras. En Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice que el temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Esta es una verdad espiritual poderosa. Cuando temes la opinión de los hombres, te amarras a una cuerda invisible que te detiene, pero cuando confías en Dios, el alma encuentra un terreno firme donde apoyarse. Esa seguridad interior es lo que te permite decir sí o no, sin miedo, sin culpa y sin necesidad de justificarte ante todos. Otra cosa importante es que la necesidad de agradar te hace depender emocionalmente de la aprobación instantánea. Te acostumbras a buscar palmaditas, validación, reconocimiento y aceptación inmediata. Pero cuando no recibes eso, te desanimas, te frustras o te sientes poco valioso. Esa dependencia emocional se convierte en una cárcel silenciosa. Sin embargo, cuando tu identidad se ancla en Dios, esa dependencia se rompe.
porque tu valor ya no cambia según los aplausos o las críticas. Piensa en el rey David. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo temporadas donde intentó agradar, y eso lo llevó a decisiones que no fueron sanas. Pero también tuvo momentos donde decidió agradar únicamente a Dios. Y ahí es donde su vida floreció. En el libro de Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios le dijo a Samuel que él no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Esa verdad es vital para sanar la necesidad de aprobación. La mirada de Dios es la única que revela quién eres realmente. Cuando entiendes eso, muchas cosas cambian. Por ejemplo, ya no te sientes obligado a justificar cada decisión. Ya no necesitas explicar cada movimiento que haces. Ya no te desgasta que alguien no entienda tu proceso. Ya no sientes culpa por elegir tu paz. Y lo más importante, empiezas a caminar con una convicción tan firme que incluso tus relaciones empiezan a sanar. ¿Por qué? Porque dejas de vincularte desde el miedo a perder a alguien y comienzas a relacionarte desde la verdad, desde la autenticidad y desde la seguridad espiritual. Esta libertad no significa volverte duro, frío o indiferente. Significa aprender a amar de forma equilibrada. Jesús amaba profundamente a las personas, pero nunca permitió que la presión de ellas lo desviara de su propósito. Ayudaba, sanaba, acompañaba, enseñaba, pero siempre se movía según la dirección del Padre, no según la aprobación humana. Ese es el tipo de libertad que Dios quiere darte. Una libertad donde puedes amar sin perderte, servir sin agotarte y dar sin desaparecer. Permíteme profundizar aún más. Cuando buscas agradar, muchas veces haces cosas que en el fondo no querías hacer, y aunque por fuera parezca amabilidad, por dentro se forma resentimiento, cansancio, frustración y desgaste emocional. Con el tiempo, esto se convierte en una carga difícil de sostener. Dios no quiere que vivas así. Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Parte de ese descanso viene cuando sueltas el peso de tener que complacer a todos y decides descansar en Dios, no en la aprobación humana. Para terminar esta segunda parte, quiero que interiorices esta verdad. Toda persona que vivió para agradar al mundo terminó perdida. Toda persona que vivió para agradar a Dios terminó libre. La libertad no llega cuando todos te aceptan, llega cuando decides que la voz de Dios es suficiente para sostener tu identidad. Ahí comienza una transformación profunda, un descanso real y un crecimiento espiritual que no se puede explicar con palabras, solo se puede vivir. Parte 3. Cuando avanzamos un poco más en este tema, descubrimos algo todavía más profundo. La necesidad de agradar a todos no solo te quita libertad, también te roba discernimiento. Porque cuando tú vives dependiendo de la opinión humana, incluso las decisiones más importantes empiezan a tomarse desde el miedo y no desde la sabiduría. Y una vida dirigida por el miedo no puede escuchar la voz de Dios con claridad. Por eso, muchas personas sienten que están estancadas espiritualmente, que no avanzan, que no crecen, que sus oraciones no fluyen como antes. Pero en realidad, no es que Dios se haya alejado, es que el corazón está tan lleno de ruido externo que la voz interna del Espíritu queda silenciada. Uno de los mayores problemas de vivir buscando agradar es que comienzas a priorizar las emociones ajenas por encima de tu propósito. Dejas de preguntarte ¿qué quiere Dios de mí?, para empezar a preguntarte ¿qué quieren los demás que yo haga? Y cuando eso sucede, tu espíritu entra en una batalla constante, porque Dios te lleva hacia un lado, pero la presión humana te ala hacia otro. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta inconstancia aparece cuando tratas de obedecer a Dios y al mundo al mismo tiempo, y eso simplemente no es posible. Aquí es donde Dios empieza a trabajar profundamente. Él desea afirmarte tanto desde adentro
que la necesidad de agradar se vuelva pequeña comparada con la convicción que nace de su espíritu en ti. Cuando Dios define quién eres, cuando su voz se vuelve tu referencia principal, cuando su aprobación llenó cada espacio vacío del alma, entonces las voces externas pierden el poder que antes tenían. Y no porque no te importen las personas, sino porque ya no necesitas que ellos te definan para sentirte seguro. Ahora quiero llevarte a algo muy práctico y muy importante. Existen señales claras de que aún estás viviendo para agradar a otros y quizá te identifiques con alguna. 1. Te cuesta decir no, incluso cuando sabes que deberías. 2. Te sientes culpable cada vez que priorizas tu paz. 3. Cambias tu comportamiento dependiendo de quién está presente. 4. El miedo a decepcionar controla tus decisiones. 5. El rechazo te hiere más de lo normal. 6. Necesitas constantemente escuchar que todo está bien para sentir tranquilidad. 7. Te quedas en relaciones que te desgastan solo por no sentir que fallaste. Estas señales no son condenación, son un espejo para mostrar el estado del corazón. Dios no te exhibe para avergonzarte, te muestra estas áreas para sanarte. Muchas veces, Él permite que te sientas cansado del peso de agradar a todos, para que finalmente entiendas que ese lugar solo puede pertenecerle a Él. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice: «No temas, porque yo estoy contigo». Y esta frase «no temas» es exactamente lo que rompe la raíz de vivir para complacer. Hay un punto clave que debes entender. El deseo de agradar no siempre viene de malas intenciones. Muchas veces nace de experiencias pasadas. Quizá creciste en un ambiente donde te exigían demasiado, donde nunca eras suficiente, donde tus errores eran castigados duramente, donde el amor parecía depender de tu desempeño. Y sin darte cuenta, esa dinámica emocional se trasladó a tu vida adulta. Comenzaste a creer que solo mereces amor si cumples expectativas y que solo eres valioso si otros están satisfechos contigo. Pero Dios quiere romper eso. Él es un Padre que te ama no por lo que haces, sino porque eres suyo. Su amor no cambia porque falles, ni se apaga porque tomes decisiones que otros no entienden. Dios no ama versiones de ti, te ama a ti. Jesús, una vez más, es el ejemplo perfecto. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 11, antes de que Jesús hiciera un solo milagro, antes de predicar, antes de sanar, antes de multiplicar panes, el Padre declaró: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Esto significa que Jesús recibió afirmación del Padre antes de demostrar algo ante el mundo. Eso es identidad divina. Eso es fundamento emocional sano. Y eso es lo que Dios quiere impartir en tu corazón, que tu valor está definido antes de que cumplas cualquier expectativa humana. Cuando comienzas a vivir así, se activa algo increíble, la habilidad de poner límites saludables. Porque la persona que vive para agradar a todos siempre se desborda, siempre dice que sí, siempre sobrecarga su agenda, siempre está disponible, siempre atiende demandas que van mucho más allá de lo razonable. Pero cuando conoces tu identidad en Dios, entiendes que poner límites no es egoísmo, es sabiduría espiritual. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar, se apartaba del ruido, no estaba disponible para todos todo el tiempo. En Lucas capítulo 5, versículo 16, dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este versículo es clave. Si Jesús, siendo Dios encarnado, necesitaba espacio para sí mismo, ¿por qué tú deberías sentir culpa por cuidar tu corazón? Poner límites significa decir no cuando es necesario y decir sí cuando Dios lo pide, no cuando otros lo exigen. Significa servir sin perderte. Significa ayudar sin romperte. Significa amar sin dejar que otros controlen tu paz. Significa que tu prioridad es obedecer la voz de Dios, incluso si eso no agrada a todos. Y aquí viene algo fuerte. Cuando por fin aprendes a poner límites, muchas personas que antes estaban cómodas con tu falta de límites se molestarán. ¿Por qué?
porque estaban acostumbradas a recibir tu tiempo, tu energía y tu disponibilidad sin medida. Pero cuando te alineas con Dios, ya no vives para agradar, vives para obedecer. Y cuando vives para obedecer, tu espíritu se fortalece, tu discernimiento aumenta, tus decisiones se vuelven más claras, empiezas a identificar lo que viene de Dios y lo que viene solo de la presión humana. Y entonces sucede algo maravilloso. Tu vida comienza a alinearse con el plan original que Dios escribió para ti. No el plan que otros imaginaban, no el plan que otros querían imponer, sino el plan que Dios diseñó antes de que siquiera nacieras. Esta libertad crea un efecto poderoso, atrae personas correctas y aleja personas incorrectas, porque cuando caminas en verdad, las personas que solo estaban contigo por conveniencia se incomodan y las personas que Dios realmente quiere en tu vida se sienten atraídas por tu autenticidad. Así actúa Dios. Él limpia a tu alrededor cuando tú decides limpiarte por dentro. Para cerrar esta tercera parte, quiero que guardes esta frase en tu corazón. Lo que Dios piensa de ti vale más que lo que todos juntos puedan opinar. Cuando grabas esta verdad en tu espíritu, la necesidad de agradar se desprende de tu vida como una sombra que pierde su forma bajo la luz de Dios. Parte 4. A medida que sigues avanzando hacia una vida libre de la necesidad de agradar a todos, surge un aspecto esencial que Dios quiere trabajar contigo. Aprender a reconocer cuando una relación, un ambiente o una expectativa está moldeando tu identidad más que la voz del Señor. Este es uno de los puntos más delicados, porque no siempre se nota a simple vista. La presión de agradar suele camuflarse como amabilidad, servicio o responsabilidad, y aunque estas cosas son buenas, cuando nacen del miedo y no de la obediencia, se convierten en una carga. La Biblia muestra claramente cómo las influencias incorrectas pueden empujar a una persona a vivir para agradar a otros y no para agradar a Dios. Uno de los ejemplos más fuertes es el del rey Saúl. En el libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, Saúl confesó que desobedeció el mandato de Dios porque tuvo miedo del pueblo. Él sabía lo que debía hacer, lo sabía con claridad, pero cedió ante la presión de quienes lo rodeaban. Su corazón estaba tan afectado por la necesidad de mantener contenta a la gente que terminó alejándose del propósito divino. Este ejemplo revela algo muy importante. Cuando vives para agradar a otros, terminas perdiendo tu autoridad espiritual. Saúl era rey, escogido, ungido, respaldado por Dios, pero en el momento en que decidió agradar al pueblo por encima de agradar a Dios, esa autoridad comenzó a desmoronarse, porque la aprobación de la gente es inestable, cambia, se mueve, hoy te aplaude y mañana te rechaza. Pero la aprobación de Dios es firme, constante, sólida como una roca. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que construir tu identidad sobre opiniones humanas es como construir una casa sobre arena. Aquí es donde Dios quiere llevarte, a construir una identidad sobre la roca, no sobre la arena, a escuchar su voz por encima del ruido de la gente, a caminar en su propósito sin detenerte por las miradas, los comentarios o las expectativas ajenas. Y para lograr eso, necesitas desarrollar algo fundamental: un espíritu sensible a Dios, no a las presiones externas. Un espíritu sensible a Dios es un corazón que se detiene, que respira, que escucha antes de actuar. Es un corazón que dice: Señor, ¿esto viene de ti o viene del temor a decepcionar a alguien? Es un corazón que filtra cada decisión a través de la voluntad divina, no a través de la aceptación humana. En Isaías capítulo 30, versículo 21, se dice que tus oídos oirán una palabra detrás de ti que dice: este es el camino, andad por él. Esa voz solo se escucha cuando la necesidad de agradar se hace pequeña y la obediencia se hace grande. Pero aquí aparece otro punto crucial. Para ser libre de la necesidad de agradar, debes sanar heridas antiguas. Muchas veces, esta necesidad nace porque hubo un momento del pasado donde alguien a quien amabas te hizo sentir insuficiente,
pequeño, infravalorado o ignorado, y entonces tu corazón aprendió a esforzarse demasiado para no perder afecto. Quizá creciste intentando ganar amor por comportamiento. Quizá viviste años tratando de no molestar, de no fallar, de no decepcionar. Y esa dinámica emocional se quedó grabada tan profundamente que ahora se refleja en tus relaciones adultas. Dios no quiere que sigas viviendo con esas heridas. Él quiere tocarlas, sanarlas y restaurarlas. El Salmo 147, versículo 3, dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Parte de ser libre de la aprobación humana es permitir que Dios sane el origen del miedo, porque no basta con decir, voy a dejar de agradar a todos. También necesitas sanar lo que te hizo creer que eras menos si no lo hacías. Cuando Dios sana esas áreas, el alma se fortalece. Ya no tomas decisiones desde la inseguridad, sino desde la convicción. Ya no preguntas qué pensarán, sino qué quiere Dios. Ya no temes decepcionar a alguien, porque entiendes que tu vida pertenece primero a Dios y que nadie más puede ocupar ese lugar en tu corazón. Y aquí quiero profundizar en algo muy importante. Una persona que vive para agradar termina construyendo relaciones desbalanceadas, relaciones donde uno da demasiado y recibe muy poco, donde uno se esfuerza en exceso y la otra parte se acomoda, donde uno carga emocionalmente a todos y nadie lo carga a él, donde uno busca mantener todo en armonía, aunque por dentro esté agotado. Pero una vez Dios te da identidad, empiezas a notar el desequilibrio. Empiezas a ver que no todas las personas quieren lo mejor para ti, sino lo mejor de ti. Hay una diferencia enorme entre quienes te valoran y quienes te usan. Dios, en su amor, te enseña a identificar esos vínculos, y no para que los abandones con dureza, sino para que los ordenes con sabiduría. Porque la sabiduría divina también implica saber a quién abrir el corazón. ¿Y a quién no? Jesús mismo tenía círculos, tenía multitudes, discípulos y un círculo íntimo de 3. No todos tenían acceso a su esencia. Eso también es libertad. Elegir con intención quién entra a tu corazón y quién no. La necesidad de agradar te hace abrir puertas que nunca debiste abrir. Pero la libertad en Dios te ayuda a cerrar puertas que estaban drenando tu alma. Y cuando eso sucede, tu espíritu se renueva. Se despierta la paz, se enciende la claridad y comienzas a sentir algo precioso: descanso. Jesús lo prometió en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando dijo: «Venid a mí, y yo os haré descansar». Ese descanso llega cuando dejas de vivir para todos y empiezas a vivir para Él. Quiero llevarte ahora a un punto muy personal. Cuando una persona deja de vivir para agradar, al comienzo siente miedo. Miedo a perder gente, miedo a ser malinterpretado, miedo a decepcionar, miedo a que otros se alejen. Pero lo que no sabes es que, al otro lado de ese miedo, hay una libertad tan grande que una vez la experimentas, no vuelves atrás. Porque entiendes que quien se aleja cuando pones límites, nunca estuvo contigo realmente. Quien se molesta cuando eliges tu paz, nunca valoró tu corazón. Y quien te exige más de lo razonable, no está amando, está controlando. Dios quiere que vivas amado, no controlado, apreciado, no manipulado, respetado, no usado. Y para eso necesitas la libertad interior que Él te ofrece. Porque la libertad espiritual no comienza cuando los demás cambian, comienza cuando tú cambias por dentro. Para cerrar esta parte, quiero dejarte esta reflexión. Agradar a todos es una batalla donde siempre pierdes. Agradar a Dios es una vida donde siempre ganas. Porque cuando agradas a Dios, incluso lo que pierdes termina siendo ganancia espiritual. Lo que se va deja espacio a lo que sí viene de Dios. Y lo que otros no entienden, Dios lo recompensa en secreto. Parte 5. Llegar a esta etapa en el proceso de ser libre de la necesidad de agradar a todos significa que Dios ya ha comenzado un trabajo profundo dentro de ti. Pero ahora viene una fase crucial: aprender a vivir esa libertad de manera práctica, diaria y constante. Porque no,
basta con entender el concepto. Necesitas incorporarlo a tu vida, a tus decisiones, a tus relaciones y a tu manera de mirar la realidad. Esta parte puede ser desafiante al inicio, porque es como aprender a caminar de nuevo, pero ahora sin cadenas emocionales y sin depender de la aprobación humana. El primer paso práctico para vivir esta libertad es aprender a identificar cuándo estás reaccionando desde el deseo de agradar y cuándo estás respondiendo desde la convicción de Dios. Esta diferencia es vital. Cuando reaccionas desde el deseo de agradar, actúas rápido, desde la ansiedad, desde la emoción del momento, desde el temor a incomodar. Cuando respondes desde la convicción, lo haces con calma, con claridad, con firmeza interior y con propósito. Una persona que busca agradar, actúa para no perder a alguien. Una persona que vive con identidad, actúa para no perder el propósito que Dios le dio. Para ayudarte a identificar esa diferencia, quiero mostrarte un patrón muy común. Cuando la presión externa es más fuerte que tu paz interna, es una señal de que estás intentando agradar y no obedecer. En Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este versículo establece una guía práctica. Si lo que estás haciendo no nace de tu corazón, si no sientes paz, si no estás alineado con Dios, entonces no lo estás haciendo para el Señor, lo estás haciendo para las expectativas humanas. Otro punto clave es aprender a reconocer tus límites personales, emocionales y espirituales. La necesidad de agradar destruye los límites porque te convence de que tienes que estar para todos en todo momento. Te hace creer que si dices no alguien se ofenderá. Te hace sentir que si no cumples, eres egoísta. Pero estos pensamientos no vienen de Dios. Los límites son una forma de proteger lo que Dios depositó en ti. Y cuando comienzas a establecerlos, muchas cosas empiezan a ordenarse. Por ejemplo, si hay personas que constantemente exigen tu atención inmediata, aprende a detenerte y preguntar, ¿esto me corresponde realmente? Si alguien te presiona para tomar una decisión rápida, recuerda que la rapidez nunca es señal de dirección divina, sino de manipulación emocional. Dios guía con paz, no con prisa. Isaías capítulo 55, versículo 12, dice que saldrás con alegría y con paz serás guiado. La paz es tu brújula. Si no hay paz, no hay dirección divina. Aquí entra un punto delicado pero necesario: aprender a diferenciar entre responsabilidad y carga emocional ajena. La necesidad de agradar te hace asumir cargas que no te corresponden, te hace querer resolver problemas que no te pertenecen, te hace sentir que tienes que ser el sostén emocional de todos. Pero eso es una distorsión. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, se nos enseña a llevar las cargas los unos de los otros, pero en el versículo 5 del mismo capítulo se dice que cada uno llevará su propia carga. Esto significa que hay cargas que sí debemos llevar juntos y hay cargas que cada persona debe aprender a llevar sola. La sabiduría está en discernir cuándo ayudar y cuándo tu ayuda está impidiendo el crecimiento del otro. Cuando vives para agradar, confundes ayuda con salvación emocional. Intentas rescatar a otros por miedo a que se alejen si no lo haces, pero cuando vives para agradar a Dios, ayudas desde el amor, no desde el miedo. Y eso cambia todo, porque ya no actúas para evitar que alguien se moleste, sino para hacer lo correcto delante de Dios, incluso si a otros no les agrada. Permíteme tocar un punto que muchos no hablan. Las personas que viven para agradar suelen sentirse responsables por el estado emocional de todos. Si alguien está triste, sienten que es culpa suya. Si alguien está molesto, piensan que hicieron algo mal. Si alguien se distancia, creen que fallaron. Pero esta mentalidad es agotadora y falsa. No eres responsable por las emociones de los demás, solo por tu propia obediencia a Dios. Jesús, que amó perfectamente, no fue responsable de las emociones de todos. Algunos se alegraron con él, otros lo criticaron, otros se ofendieron, otros lo abandonaron.
Y aún así, Jesús siguió amando sin cargar culpas que no le correspondían. Para vivir libre, necesitas renunciar a ese falso sentido de responsabilidad. Muchas de las emociones de los demás no son tu culpa, sino el reflejo de sus propios procesos, heridas, expectativas o inmadurez. Tu responsabilidad es amar, obedecer, actuar con integridad y mantener la paz que Dios pone en tu espíritu. Quiero llevarte ahora a algo aún más profundo: aprender a estar bien, incluso cuando otros estén mal contigo. Este es uno de los mayores signos de libertad, porque cuando vives para agradar, cualquier gesto de inconformidad de los demás te desestabiliza. Si alguien está frío, te atormentas. Si alguien está distante, te preguntas qué hiciste mal. Si alguien no te aprueba, sientes que vales menos. Eso es esclavitud emocional. Pero cuando tu identidad está en Dios, puedes estar tranquilo incluso si alguien está molesto contigo, porque sabes que tu paz ya no depende de su ánimo, sino de la voz de Dios sobre tu vida. Jesús vivía así. En Juan capítulo 8, versículo 29, dijo que el Padre siempre estaba con él, porque él hacía siempre lo que al Padre agradaba. Esta verdad es monumental. Jesús no buscaba agradar a todos, buscaba agradar al Padre. Y por eso su vida tenía una paz que no dependía del comportamiento de las personas. Otro punto práctico de esta libertad es aprender a decir no, sin sentir culpa. Un no a tiempo es un acto de amor hacia ti mismo y un acto de obediencia hacia Dios, porque no todo lo que te piden viene de Dios. No todo lo que te exigen es tu responsabilidad, y no todas las puertas que se abren deben cruzarse. El no es una herramienta espiritual que protege tu propósito. Para ayudarte a practicar esto, te doy algunos ejemplos claros. 1. Puedes decir no cuando alguien quiere que cambies tus valores para complacerlo. 2. Puedes decir no cuando te piden algo que afecta tu paz emocional. 3. Puedes decir no cuando una relación está drenando tu energía y no se corrige. 4. Puedes decir no cuando la presión de otros contradice lo que Dios te dijo. 5. Puedes decir no cuando tu límite personal ya se alcanzó. Decir no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien que sabe hacia dónde va. Y esta claridad te permite enfocarte en lo que Dios quiere para ti, no en lo que todos esperan de ti. Otro aspecto práctico es aprender a revisar tus motivaciones. Preguntarte constantemente: ¿esto lo hago porque Dios me llevó a hacerlo o porque quiero evitar un conflicto? ¿Porque quiero agradar a Dios o porque quiero evitar una crítica? Esta honestidad te dará una visión espiritual clara. La Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Esto significa que incluso tus decisiones internas deben reflejar una intención correcta. Y quiero cerrar esta quinta parte llevándote a una realidad poderosa. La libertad interior que Dios te da no solo transforma tu corazón, también transforma tus relaciones. Cuando ya no vives para agradar, las personas correctas comienzan a respetarte más y las incorrectas comienzan a apartarse. Dios empieza a filtrar tu entorno. Lo que antes te daba miedo perder, ahora entiendes que nunca te pertenecía. Y lo que antes te parecía imposible, ahora se vuelve natural. Vivir con paz, con claridad, con dirección divina y con una identidad tan firme que nada externo puede moverla. Parte 6. Cuando una persona empieza a vivir esta libertad, esa libertad que nace de agradar solo a Dios y no a todos los que la rodean, ocurre un cambio silencioso pero profundo dentro del alma. El corazón empieza a recuperar su verdadera forma. Y esto es importante porque la necesidad de agradar deforma. Te hace ser quien no eres. Te hace actuar como no actúas. Te hace pensar como otros quieren que pienses. Te vuelve una versión incompleta y debilitada de ti mismo. Pero cuando permites que Dios restaure tu identidad, esa forma comienza a reconstruirse desde adentro. Lo primero que sucede en esta etapa es que tu mente empieza a renovarse. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo,
sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación es clave para ser libre de la aprobación humana, porque la necesidad de agradar es, en esencia, un patrón de pensamiento. Es una forma mental que aprendiste, que repetiste y que normalizaste. Pero ahora Dios quiere ayudarte a pensar diferente. Y cuando piensas diferente, vives diferente. Una persona que vive para agradar piensa así: espero no molestar, espero no incomodar, espero que me acepten, espero no quedar mal. Pero una persona libre piensa así: quiero obedecer a Dios, quiero caminar en su propósito, quiero honrar lo que Él dijo, quiero ser fiel a mi esencia. Esta diferencia de pensamiento transforma la manera en que tomas decisiones, la forma en que hablas, la manera en que te relacionas y hasta la forma en que te miras al espejo. Aquí quiero tocar un tema profundo. La necesidad de agradar también afecta tu autoestima espiritual. Hay personas que oran, sirven, ayudan, trabajan y se esfuerzan muchísimo, pero en lo más profundo sienten que no son suficientes. Y entonces empiezan a hacer más y más para intentar llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Cuando buscas agradar a todos, terminas agotado, pero cuando buscas agradar a Dios, terminas fortalecido. Salmo 118, versículo 14, dice que el Señor es mi fortaleza y mi cántico. Tu fuerza nunca vendrá de la aprobación humana, siempre vendrá de Dios. La aprobación humana es como el viento, inestable. Hoy te alza, mañana te tumba. Pero cuando tu fuerza viene de Dios, nada externo puede derribarte. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte en esta etapa, que tu valor no viene de los aplausos, ni de las opiniones, ni de los comentarios, ni de los elogios. Tu valor viene de la identidad que Dios estableció en ti desde antes de tu nacimiento. Lo segundo que ocurre en esta fase es que tu corazón empieza a sentir un tipo de paz que antes no conocía. Esa paz que viene cuando ya no dependes emocionalmente de los demás. Esa paz que llega cuando tus decisiones ya no se basan en el miedo. Esa paz que se enciende cuando, por primera vez, eliges lo correcto, aunque a otros no les agrade. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa paz es el sello de que tu libertad está madurando. Pero aquí surge algo que muchos no esperan. Cuando empiezas a vivir libre, algunos se alejarán. Y eso puede doler. Porque la verdad es que la necesidad de agradar muchas veces te mantiene conectado a personas que no valoran tu esencia. Personas que solo estaban en tu vida mientras tú eras conveniente, disponible y complaciente. Cuando dejas de ser eso, pierdes utilidad para ellas, y entonces se apartan. Pero escucha esto, su distancia no es una pérdida, es una liberación. Dios nunca permitirá que pierdas algo que sea esencial para tu propósito. Lo que se va es lo que no debía quedarse. Lo que se queda es lo que Él determinó que debe acompañarte. Un ejemplo bíblico profundo de esto es Gedeón. En Jueces capítulo 7, Dios le dijo que tenía demasiada gente en su ejército. Gedeón pensaba que necesitaba multitudes para ganar, pero Dios le enseñó que, a veces, tener mucha gente es más peligroso que tener poca. Dios redujo su ejército hasta dejar solo a 300 hombres, y aún así, con ese pequeño número, Dios le dio victoria. ¿Qué significa esto? Que Dios limpiará tu entorno cuando te liberes de la necesidad de agradar, porque hay personas que ocupan espacio pero no aportan propósito. Lo tercero que ocurre en esta etapa es que comienzas a desarrollar una fuerza interior que antes no tenías. Es como si tu espíritu se enderezara,
como si tu voz interior se hiciera más clara, como si tu discernimiento despertara. Porque cuando vives para agradar a todos, tu discernimiento se adormece. Pero cuando vives para agradar a Dios, tu discernimiento se vuelve agudo, preciso y fuerte. Empiezas a sentir en tu espíritu cuando algo no viene de Dios. Empiezas a reconocer cuando alguien se acerca con intenciones equivocadas. Empiezas a detectar manipulaciones emocionales que antes no notabas. Esta claridad espiritual es parte de la libertad que Dios está formando en ti. Aquí quiero profundizar en algo muy especial. La libertad interior te lleva a escuchar más claramente la dirección del Espíritu Santo. Mucha gente dice, quiero escuchar la voz de Dios, pero la necesidad de agradar bloquea esa voz. Porque el corazón está tan enfocado en no decepcionar a otros que se desconecta de la voz divina. Pero cuando empiezas a liberarte, esa voz se vuelve clara. En Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Esa claridad llega cuando dejas de escuchar el ruido externo. Otro punto clave en esta etapa es que empiezas a sentir que ya no necesitas justificar cada decisión. Antes, tenías que explicar todo para asegurarte de que nadie se sintiera mal contigo. Pero ahora empiezas a descansar en lo que Dios te dijo, y cuando alguien se molesta o no está de acuerdo, tu paz no se rompe. Porque entiendes algo fundamental. La aprobación de la gente no es la medida de tu obediencia. La obediencia se mide en el secreto con Dios, no en el aplauso público. A medida que sigues avanzando en esta libertad, también comienzas a notar que tus prioridades cambian. Ya no deseas encajar, deseas agradar a Dios. Ya no buscas aceptación, buscas propósito. Ya no persigues validación, buscas dirección. Y esto reordena tu vida por completo. Las cosas que antes te afectaban profundamente ya no te sacuden. Las palabras que antes te herían ya no te dañan. Los silencios que antes te confundían ya no te angustian. Y las críticas que antes te detenían ya no te paralizan. Quiero hablarte de algo más profundo todavía. La libertad interior te permite disfrutar de la vida de una forma nueva, porque la necesidad de agradar te mantiene en un estado de tensión constante. Es como si siempre estuvieras vigilándote a ti mismo, cuidando cada palabra, cada gesto, cada movimiento para asegurarte de que nadie se moleste. Eso es agotador. Pero cuando Dios te libera, tu alma respira. Te vuelves más auténtico, más natural, más tú mismo. Te ríes más, descansas más, disfrutas más, vives más. Y es aquí donde tu relación con Dios comienza a crecer de una manera extraordinaria. Porque cuando ya no tienes miedo de decepcionar a personas, te vuelves más sensible a la dirección del cielo. Dios empieza a confiarte responsabilidades nuevas. Comienzas a escuchar instrucciones claras. Sientes su presencia más fuertemente. Te vuelves más valiente para actuar. Y tu fe se vuelve más sólida. Para cerrar esta sexta parte, quiero dejarte esta verdad espiritual. Cuando dejas de vivir para agradar a todos, descubres la mejor versión de ti mismo, la versión que Dios siempre quiso, la versión que no está controlada por temores humanos, sino guiada por el Espíritu Santo. Esa versión es fuerte, estable, clara, decidida y profundamente libre. Y Dios te está llevando hacia ella paso a paso. Parte 7. En esta etapa del proceso de liberarte de la necesidad de agradar a todos, Dios comienza a trabajar contigo en un nivel todavía más profundo, la madurez espiritual. Porque ser libre no es solo dejar de complacer a los demás, es aprender a caminar con una identidad firme, estable y fortalecida en lo que Dios dice sobre ti. Esta parte es esencial, porque aquí es donde la libertad deja de ser un sentimiento temporal y se convierte en un estilo de vida. Lo primero que sucede en esta fase es que comienzas a comprender que no todos tienen acceso a tu corazón ni a tus decisiones, y esto marca un antes y un después. Una persona que vive para agradar, lo cuenta todo, lo explica todo, lo justifica todo, porque teme que si alguien no sabe lo que hace,
se moleste o lo malinterprete. Pero una persona madura espiritualmente guarda su corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardar tu corazón implica aprender a elegir qué compartir, con quién compartirlo y en qué momento hacerlo. Esta sabiduría te protege de cargas que no te corresponden y te evita quedar atrapado otra vez en la aprobación ajena. Un corazón maduro no busca explicarse ante todos, solo se explica ante Dios. Y cuando aprendes esto, tu vida entra en un descanso profundo. Ya no necesitas convencer a nadie de que tus decisiones son válidas. Ya no buscas la aprobación del público, porque entiendes que quien te guía es Dios, no la multitud. El deseo de complacer se debilita y la certeza interior se fortalece. Lo segundo que comienza a ocurrir es que aprendes a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Las personas que viven para agradar sienten que todo es urgente, todo es inmediato, todo requiere respuesta ya. Y esa sensación de urgencia es una de las maneras más comunes en que la presión humana controla la vida espiritual. Pero cuando comienzas a vivir para agradar a Dios, aprendes a moverte con su ritmo, no con el ritmo de la gente. Y el ritmo de Dios siempre es paz, nunca prisa, nunca ansiedad, nunca presión emocional. Por ejemplo, hay personas que te escriben esperando respuestas rápidas y si tardas un poco, se molestan. Hay personas que exigen favores inmediatos. Hay personas que demandan atención constante. Pero cuando estás sano espiritualmente, entiendes que la urgencia emocional de otros no determina tu convicción. Tú respondes según la paz que Dios te dé, no según el miedo a decepcionar. Y esto transforma tus relaciones por completo. Lo tercero que Dios te enseña en esta etapa es a identificar cuándo una petición viene del Espíritu y cuándo viene de una manipulación emocional. Este discernimiento es vital porque la necesidad de agradar hace que confundas presión con propósito. Pero cuando Dios sanó tu identidad, empiezas a mirar con claridad. Empiezas a notar cuando alguien te pide algo porque realmente lo necesita y cuando te lo pide porque está acostumbrado a que nunca dices no. Esta diferencia es clave y bendecirá tu vida más de lo que imaginas. Una señal fuerte de manipulación emocional es cuando tu no causa molestia desproporcionada en otros. Una persona sana entiende un no. Una persona equilibrada respeta tus límites. Pero una persona que solo estaba contigo por conveniencia te hará sentir culpable cuando no accedes a sus demandas. Aquí es donde Dios te da valentía y firmeza, porque Él no quiere que vuelvas a vivir prisionero de la presión emocional de nadie. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si una relación te quita esa libertad, no viene de Dios en ese estado. Lo cuarto que aparece en esta etapa es un crecimiento interno impresionante. Comienzas a disfrutar la soledad sin sentir que necesitas demostrar algo. Las personas que viven para agradar temen la soledad porque creen que si están solas es porque fallaron, porque no son suficientes o porque no agradaron lo suficiente. Pero cuando Dios sana tu identidad, la soledad se vuelve un lugar de encuentro, no de castigo. Comienzas a sentir la presencia de Dios en silencio. Comienzas a escuchar su voz más claramente. Comienzas a sentir paz, aun cuando no hay nadie alrededor. Jesús mismo buscaba momentos a solas constantemente. Marcos capítulo 1, versículo 35, dice que Jesús se levantaba muy temprano y se iba a un lugar solitario para orar. La soledad no era señal de rechazo, era señal de intimidad. Y eso es algo que Dios quiere enseñarte, que no estás solo porque estés solo físicamente, sino que estás acompañado por la presencia de aquel que nunca se aleja. Lo quinto que se desarrolla en ti es la capacidad de tomar decisiones firmes sin temblar por dentro. Antes, cada decisión venía acompañada de miedo, ansiedad y temor al qué dirán. Pero ahora, cada decisión viene acompañada de convicción, claridad y una paz que solo Dios puede dar.
Las decisiones ya no se toman desde la inseguridad, sino desde la identidad. Ya no se toman desde el miedo, sino desde el propósito. Y esto afecta cada área de tu vida, tus amistades, tus planes, tus proyectos, tu futuro. Déjame tocar un punto profundo. Cuando una persona vive para agradar, suele creer que necesita muchas voces alrededor para sentirse segura. Pero cuando Dios te libera, descubres que necesitas menos voces y más dirección espiritual. Las multitudes confunden, las opiniones abruman, los comentarios desvían, pero la voz de Dios alinea. Y cuando tu corazón está alineado, la aprobación externa pierde fuerza. Otra cosa que empieza a cambiar es que comienzas a ver el rechazo desde otra perspectiva. Antes lo veías como fracaso, como señal de que no eres suficiente, como prueba de que fallaste. Pero ahora comienzas a ver el rechazo como protección divina. Lo que otros no aceptan, Dios lo redirige. Lo que otros rechazan, Dios lo transforma. Lo que otros desechan, Dios lo usa. En el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 7, se dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser piedra angular. ¿Qué significa esto? Que aquello que el mundo rechaza es lo mismo que Dios usa para levantar algo nuevo. Y lo mismo sucede contigo. Lo que alguien no valoró, Dios lo honrará en su tiempo. También empiezas a experimentar algo muy valioso, la capacidad de decir sí con libertad. Porque cuando vivías para agradar, tu sí estaba contaminado. Lo decías por miedo, lo decías por presión, lo decías por obligación. Pero ahora tu sí nace de la convicción. Un sí que viene de Dios tiene peso, tiene fuerza, tiene propósito, tiene fruto. Y cuando tu sí viene del Espíritu, incluso tareas difíciles se vuelven ligeras, porque no nacen del miedo, nacen de la obediencia. Quiero llevarte a lo más profundo de esta parte. Cuando ya no vives para agradar a todos, comienzas a agradar a la persona correcta, a Dios. Y ser aprobado por Él es algo que transforma tu vida entera. Mateo capítulo 3, versículo 17, dice que una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado». Esa aprobación del Padre es la misma que Dios anhela afirmarte cada día. Y cuando tu alma recibe esa afirmación, nada más tiene poder para dirigirte. Para cerrar esta séptima parte, quiero dejarte una verdad que debes guardar en tu corazón. La libertad se fortalece cuando entiendes que no eres responsable de la felicidad de todos, pero sí eres responsable de obedecer la voz de Dios. Cuando caminas con esa claridad, la necesidad de agradar pierde su raíz y la libertad se convierte en tu manera. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. De vivir.